la verdad es que ya nos podríamos ir, yo me voy muy bendecida con toda la clase, pero fíjense que quiero compartirles algo como una introducción. Cuando Vic nos compartió acerca de la tarea, yo esta semana estuve leyendo un libro del cual aprendí muchísimo. Es un lenguaje muy sencillo y me gustó mucho, pero la autora es de una mujer, escribe algo que me llamó la atención y quiero que te lo lleves porque pocos hicieron la tarea. La verdad es que nosotros como pastores no nos, digamos, no tenemos ningún, ¿qué será? Regalo, no sé, si haces o no la tarea. Beneficio. Este beneficio es para ti. Pero cuando yo estaba leyendo este libro, me gustó mucho una parte donde dice que los cristianos creemos ya saber todo. Aquí hay muchas personas que ya traemos una trayectoria o un tiempo de conocer al Señor y yo sé que más de uno, cuando habló de José, su mente se fue a, ya me la sé, ya lo escuché, ¿qué me puedes enseñar? Y a mí eso me quebró cuando lo leí, porque esta mujer decía que año y medio ella estuvo en un silencio espiritual, no recibía nada, porque antes de que tuviera este proceso de silencio, Dios le había dado una palabra. Y la mujer, año y medio, se secó espiritualmente, se secó. Y su esposo le dijo, ¿qué hay con la palabra que Dios te dio? Y ella respondió, no sé por dónde empezar, no sé qué hacer, no tengo rumbo. No sé qué Dios quiere de mí con esta palabra que me dio, no entiendo, pero pasó año y medio. Y su esposo le dijo, ¿por qué no le preguntas al que te dio la palabra? ¿Por qué no le preguntas a él por dónde empezar, por dónde caminar? Y que en humildad fue y le dijo al Señor, no sé por dónde empezar, me diste una palabra, pero no sé por dónde empezar. Y Dios le dijo, necesito que te vacíes. Necesito que dejes todo lo que ya piensas tú saber, que ya das por hecho, porque te voy a dar algo nuevo. Yo creo que la mayoría de aquí, en algunos de los factores por los cuales no hicieron la tarea, te vas a identificar con algunas de las cosas que después en el radio escuché. Fíjate cómo es el Señor. Me habló primero en un libro y después en un locutor que estaba diciendo, quién sabe de qué, pero yo ya alcancé a escuchar nada más lo que te voy a compartir. Yo quiero que pongas mucha atención en esto, porque si tú estás en una de estas situaciones, hermano, debes de corregirlo pronto, porque la universidad del Señor no se va a detener. Y como decía Monse en su testimonio hace ratito, las tareas son principalmente porque la prueba nos está alcanzando a más de uno. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando tú no haces la tarea? Si te identificas, anótalo y ve ahí qué es lo que está pasando en tu vida. Hay un desorden. El locutor le llamó dispersión. Hay una dispersión mental. Y yo dije, ay, ¿qué es eso de dispersión? Yo no sabía qué era. Y también, entre muchos significados, también es un desorden. Si tienes desorden en tu casa, en tu vida o en lo que sea, ve corrigiéndolo pronto. Porque fíjate, hace 8 días nos dejó el Señor leer esos capítulos que yo dije, bueno, con el hambre que yo tengo, dije, te lo vas a devorar, llegando vas a querer comer más. Pero puede que haya un desorden o una dispersión. Anota, también puede ser que tu mirada está en el pasado, que de plano no te está dejando avanzar, o también estás con el miedo al futuro. Entonces, no estás viviendo el presente, que el presente es la universidad y que el Señor te está llevando a una tarea. Y por eso no lo estás haciendo. Ve identificándote. Yo me identifiqué en muchas, ¿eh? Y lo dijo un locutor de radio, fue lo que más me sorprendió y se lo copié. Hay también debilidad. ¿Cómo andas en la fortaleza espiritual? A lo mejor estás débil, ¿sí? Él también hablaba de otra palabra que me gustó. Te la pasas justificándote todo el tiempo. Y hablaba él del tiempo
le echas la culpa a todos. Y dijo, no te justifiques. Otra que también me gustó y me acomodé bien fácil. Dijo, no quieres salir de tu comodidad. ¿Cuántas veces lo hemos escuchado aquí? ¿Verdad? Todos hablamos hace 8 días del cambio, pero el cambio te provoca y te mueve y te saca del confort. Pero ¿a quién le gusta que nos saquen de la comodidad? Y hubo otra palabra que también dijo esta persona y dijo, yo me identifico mucho, y es en la preocupación. Dije, este señor, yo no sé si es cristiano o no es cristiano, pero yo sabía que Dios me estaba hablando ahí en el radio, escuchando esa estación. Y lo escuché, si quieren oír la estación es 102.5 y pasan noticias y pasan de todo. Y dije, Señor, hasta me estacioné y empecé a anotar en mi celular todo lo que este hombre estaba diciendo. Dije, Señor, tú me estás hablando. ¿Qué pasa con todos estos factores que te pueden estar limitando para vaciarte y que puedas recibir lo que el Señor te está enseñando en esta universidad? Les vuelvo a repetir, cuando esta hermana escribe que estaba llena de cosas que ya sabía, ella es pastora desde los 14 años, entonces imagínate lo que ya sabía. Si yo la pongo a leer Génesis 30 me va a decir, ay, por favor. Pero ¿qué le enseñó y qué me transmitió? Que debes vaciarte, hermano. Si tú vienes con esa idea, ya sé cómo va a decir, ya conozco a Víctor, ya conozco ya me la sé, ¿qué estás demostrando? Que estás muy lleno. Y el Espíritu Santo nos está llevando a algo nuevo. Yo sé que aquí hay muchos que vienen conmigo desde hace muchos años en la iglesia cristiana, pero lamentablemente no hemos tenido este cambio de luz que acabamos de escuchar porque estamos llenos. Yo no quería empezar con este tema, pero dije, yo creo que les va a servir. Espero que lo tomen, que lo analicen y chequen ustedes. Ella decía, somos una vasija para el Señor. Tú y yo somos una vasija y la Biblia también lo dice, pero por medio de nosotros va a correr lo que Él es la fuente. La Biblia también dice, Él es la fuente del agua viva, pero dice que si yo soy una vasija, yo no puedo con la misma agua que ya traigo, con los mismos criterios, ya me lo sé, ya sé qué van a decir. Tú tienes desde el lunes al sábado para que empieces a ver, yo estoy débil en esto, soy bien desordenada aquí, me falta, siempre me justifico. No quiero que me muevan de mi comodidad, mucho menos de mis series, porque si me mueven de mi serie, yo de verdad decía, es que puedes leer esto, si te organizas, vas a tener muy buen tiempo hasta para tu serie, si te organizas, o para tu videojuego, o para lo que te gusta, o para hacer deporte, o para hacer lo que sea. Todos tenemos muchas cosas que hacer, pero debemos de poner un orden. Luego fíjense lo que dijo este locutor. Las mujeres siempre se jactan de decir, yo puedo hacer muchas cosas a la vez. Y siempre nos minimizan a los hombres, siempre nos están diciendo, ay, tú no puedes, tú esto, tú el otro. Y dijo, pero yo les voy a decir algo, mujeres, por favor, lo que hagan, háganlo bien. Busquen la perfección, porque hacen todo, pero no lo hacen bien. Ay, yo sentí que me dio, pero bien feo. Dijiste, hombre, ¿qué está hablando? Porque nos sentimos muy acá, pero no es verdad que lo hacemos bien. Y dije, Señor. Y el Señor busca una iglesia perfecta, por eso quiere estos cimientos, que los destruyamos. Tienes de aquí al sábado, porque el próximo domingo el Señor te va a hablar, pero necesitas vaciarte. Amén. Te lo dejo ahí como una pequeña introducción y pues vámonos al tema de José. Si me ayudan, chicos, con la proyección. Bien, dijo Monse que le íbamos a cambiar el nombre y el Espíritu me dijo, en este tema en particular, vamos a ver a José como una visión profética que él vio. Él vio en esos sueños. Ahí le puse Universidad Principios de Vida porque estamos en la universidad. Declaro en el nombre de Jesucristo que aprendes a vaciarte de todo eso que no te va a traer nada y cuando llegue la prueba, ahí no vamos a estar nosotros. Cada quien pasa sus pruebas, hermanos. La que sigue
Vamos a hacer un pequeño resumen rapidísimo, pero ya de todo lo que hablaron, yo sé que el Espíritu les habló mucho a los que hicieron la tarea y los que no sé que la van a hacer. Dice que Dios estaba con él y fue varón próspero. A mí esta palabra me cimbró porque dice que Dios estaba con José. A mí me impresionó, hermanos. Tú debes de ver, ¿Dios está conmigo? O sea, ¿estoy en la luz o no? ¿O dónde estás? Porque nada más hay luz o tinieblas. La que sigue, por fin. Dice que su jefe, ahí le puse jefe o amo, como lo dice la Biblia, le entregó en su poder todo lo que tenía, a su casa, sus bienes. Este hombre se llamaba Potifar, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Los que leyeron, muy bien. La que sigue, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Oye, eso también, hermanos. Que tú seas la bendición en donde estás, porque en otros lados van a decir, ay, este muchacho, esta muchacha. Y va al salón 7, ¿verdad? Híjole. Hermanos, ¿cuánta tarea tenemos? Corrección. Esto se trata para corregir, porque es lo hermoso del Padre, que nos quiere corregir. Mira, ya de por sí ya traemos las tinieblas, lo acabamos de leer, pero el Señor quiere corregirnos y José, mira que él pudo hacerlo. Si necesitas una figura, por eso es la tarea, puedes volver a leer y cómo lo hizo José. José tenía conflictos muy fuertes que José pudo haberse suicidado en algún momento, pero no. Pero la parte que vamos a entrar también es una parte bien importante, la que sigue, por favor. Dice, esta parte también la leyeron, que cuando estaba ahí ya José en la casa de Potifar, ahí lo dice la Biblia, que este chico se volvió muy guapo, muy agraciado, de buen porte, y la esposa le empezó a echar el ojo. Si lo leíste. Y la mujer le propuso acostarse con ella. José dijo, no. José dijo, hizo esto, fíjate, y tuvo dos acciones. Grábate estas dos palabras. Huyó y salió. Y vamos a ver, ¿tú por qué crees? Ahí les puse, ¿por qué crees que José se fue, decidió ahí dejarla? ¿Ustedes por qué creen? Un valiente que me diga. ¿Por qué, Gas? Muy bien. Perdón, ¿tenía qué? Por identidad y su fe, por eso salió corriendo. Porque cuando... Sí, bueno, ¿me escucha? Sí. Porque cuando uno tiene como prioridad Dios, eso te lleva a no cometer errores como los que yo cometí más atrás, ¿no? Ok, entonces... A mí eso me ha ayudado a frenar el pecado. Tu identidad, tu fe y porque tienes en prioridad a Cristo. Prioridad a Esas Dios. tres te han mantenido firme y eso también mantuvo a José. Así es, amén. Muy bien, Gas, muchas gracias. Sí, yo también creo. ¿Cuántos creen que también es así? ¿De este lado alguien algo adicional? Tenía temor de Dios, amén. Entonces ya vamos que es por su fe, su identidad, su prioridad en Cristo y temor. Fíjense la respuesta, hermanos. Aquí en la respuesta de José que está en la Biblia, te voy a pedir que tú la vuelvas a leer, vamos a encontrar muchísimas cosas que nos van a ayudar a saber decir, córrele, salte de aquí y no caer. Y sobre todo a los chavillos, que también los adultos lamentablemente luego, como decía Gaspar, cometimos muchísimas cosas en el pasado, pero acuérdense, el Señor nos está enseñando y nos está formando. Fíjate, la respuesta de José, por favor, está en Génesis 39 del 8 al 9. Y fíjate lo que le dijo, a mí me impactó esta versión y me gustó un buen. Le dice, mire señora, con todo respeto,
Acuérdate que la señora se quitó todo y todo es todo. Mi amo ya no tiene que preocuparse de nada en la casa, porque todo me lo ha confiado a mí. En esta casa no hay nadie más importante que yo. Mi patrón no me ha negado nada, excepto usted, que es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer tal maldad y pecar así contra Dios? Aquí en la respuesta está, ¿a qué te suena cuando le dice, excepto me ha negado algo? ¿A qué te suena esto? ¿No te recuerda un pasaje que vemos bien seguido? Adán y Eva. Fíjate cómo aquí él lo está resumiendo todo lo que a nosotros nos acaba de hablar ahorita el Espíritu en Génesis, cómo José aquí se lo dijo. A ver, yo creo que se volteó o tal vez con la mirada agachada así de que esta señora, por eso me gusta mucho cómo le dice, mire señora, porque se tapó yo creo la vista y a mí eso me impactó. Porque yo le decía a mi esposo, a ver, como varón, ¿cómo le hacen ustedes? Hay unas pruebas diferentes a los varones que a las mujeres, o a mí, a lo mejor, si algo de eso me pasa, yo diría, ay, X, ¿no? Pero a algunos es una prueba fuerte. Pero fíjate cómo José, en ese momento, él reconoce muchos principios que yo quiero que tú vayas anotando ahí en tu cuaderno. Primero que nada, el respeto que él tenía en esa casa donde trabajaba. Había un respeto que se llama en el reino principio de autoridad. Él sabía quiénes eran sus autoridades. Él sabía que le habían delegado a él una responsabilidad y quién era la esposa de su jefe y quién era el jefe. Y a mí el Espíritu me hablaba mucho. Por eso a veces tenemos problemas, hermanos, porque no reconocemos autoridad. Y la autoridad no quiere decir que tengas un rango o que forzosamente tiene que ser una persona como aquí, que era la casa del oficial o del mero del faraón, su mano derecha. Hermanos, la autoridad está en todos lados. Y lamentablemente a veces por eso abrimos puertas. Cuando llega la prueba no podemos vencer. Porque yo, ¿por qué me voy a humillar a este si es no sé quién? El principio de autoridad es básico en el reino. Es un principio que a veces, ay, por favor, si a mí me dijeron que soy profeta, ¿yo por qué voy a hacer la tarea de Génesis 30? ¿Acaso no sabe que a mí Dios me da visión? Ay, esa Sara de veras, por favor, a mí me dijeron que soy apóstol. ¿Cómo voy a estar leyendo Génesis 30? Eso es para los de Abby, es para el grupo de Abby. Porque en Superlibro se ve eso. Y sí, ¿verdad, Abby? Que ya lo vimos en Superlibro. Pero fíjense cómo él reconoció y le aclaró, le dijo así con sus propias, así con su voz, como dijo el pastor. José habló y le dice, mire, a mí me ha dado una gran responsabilidad. A ti Dios te ha dado grandes responsabilidades y a veces, hermanos, las minimizamos. Yo le decía a mi esposo, ahora que el Señor nos delegó el café, porque para muchos es café, ¿qué café? Le decía a mi esposo, tú has hecho miles de tazas de café, para mí es, ya está, el agua y esto, aquello, porque para mí es una responsabilidad importante. Sí, porque nació en el corazón del pastor. Yo le decía a mi grupo, el día martes se han de acordar, yo decía, qué amor tan grande del hermano Roberto que todavía piensa en nosotros en un receso y en un cafecito. Ese es amor, hermanos. Yo creo que a veces tú te acostumbras y pues ya, y se organizan y pues llegan. Hermano, que Dios le haya puesto al pastor eso, ese es amor que tú debes de decir, gracias Padre, porque cuando esté cabeceando, cuando ya estén ya para el otro lado, me estás mandando un café bien cargado, porque los de Ramón son bien cargados,
con propósito, para que yo esté al tiro, como decían papá. Eso es amor, hermanos. Entonces, la responsabilidad no va solamente de que seas el encargado de una casa. Puede ser que te responsabilicen de un cable de luz, te responsabilicen de traer una cinta, y ahí tú vas aprendiendo a ser de confianza o no de confianza. Aquí todavía José no lideraba lo que ya sabemos que lideró. Hasta aquí era el encargado de la casa. A lo mejor de que hubiera agua, de que hubiera alimento, de sacar si tenían animales, de trapear. Era mozo. Pero le dijo, me dio todo, pero no puedo tomarla a usted. O sea, mi jefe fue muy claro, porque fíjense, si me hubiera dicho que sí, pues sería otra cosa, ¿verdad? Pero mi jefe dijo que no. A lo mejor y si me hubiera dicho también, pues ahí está mi esposa, pues, porque acuérdense que en ese tiempo había una revolución de primas, hermanos y todos contra todos, ¿no? Pero José le dice, no, ¿yo cómo podría cometer tal maldad? Y a mí me encantan las respuestas de ustedes porque efectivamente José tenía identidad, sabía quién era y dijo, no, yo no puedo llegar a ser, como decía Toñita, o sea, ¿cómo voy a hacer eso? ¿Cómo voy a cometer tal atrocidad? ¿Cómo voy a pecar así contra Dios? Pero primero, fíjate, primero puso en honra a sus jefes. Y aquí el Señor como recalcaba mucho, a veces minimizas donde trabajas. Y todo esto, hermano, es para que vayas cerrando eso. O sea, de verdad, si el Espíritu te habla, es como el Espíritu te va a hablar cuando tú quieres. Te acabo de dar testimonio. A mí me habló por medio de ese locutor. A ti te va a hablar ahorita, o te va a hablar al rato, te va a hablar después. Y va a decir, yo estoy teniendo problemas con la autoridad. A mí me cuesta sujetarme. Porque ¿quién es Él para decirme lo que tengo que hacer? Y que no me está viendo, me robo tiempo, me robo horas, veo una serie. ¿Qué pasa? Nosotros en el trabajo tenemos ese problema constante. Y el otro día le dije a mi hermana, ¿crees tú que si ponemos un letrero con eso se arreglaría? Por favor, no usen el celular. No, hermanos, hagan de cuenta que le hablamos a la pared. O sea, el teléfono es una situación que te está dispersando de lo que tienes que hacer, y les decimos a la gente, mira, es que el uso del celular, una vez Luis me mandó un video que a mí me encantó y se los voy a mandar, a ver si me lo reenvías, Luis, el del chico que según está en Zoom. Se los resumo rapidísimo, pero ni siquiera estaba poniendo atención y su jefe le hace una pregunta y él estaba en otro rollo y le dicen, es que no dijo eso, avisó que falleció su mamá, creo, ¿no? O algo así, su mamá o un familiar, y él se quedó avergonzadísimo porque no era ni lo que le preguntaron, pero porque él estaba aquí abajo viendo series. Se los voy a mandar. A mí eso también me impacta porque muchas veces nosotros estamos con ese desorden mental que no ves a lo que el Señor te está diciendo, nos está llamando, nos está diciendo, ¿cómo vas a enfrentar el futuro? ¿Cómo? Si cada vez hay cosas más difíciles, más fuertes. A mi esposo cada que va a comprar le digo, no vayas solo, por favor, me quedo con pendiente, todo lo que pasa. Gracias a Dios ya hemos mejorado mucho esa comunicación de que le digo, porfa, no vayas solito. Y dice, bueno, está bien, ya, me llevo a alguien, porque antes era y no pasa nada. Y ya saben, las mujeres siempre como que traemos ese sentimiento, aunque el Señor está con nosotros, dice la palabra, no des lugar al diablo ni tampoco hay que tentarlo. Entonces hay que estar orando, y justamente hoy en la mañana el pastor lo volví a mencionar antes de manejar, y se los transmito así tal cual como lo dijo: antes de manejar, antes de salir, oren, porque las situaciones están bien complicadas. Al abrir puertas tú de no sumisión o no de aprender a tener autoridad como José, porque José sabía quién era su jefe, salió huyendo. Sí, híjole, pero pues ahí no terminó todo. ¿Qué pasó después? Ya sabemos que lo metieron a la cárcel. Ella mintió injustamente, le levantaron falsos. Hermanos, cuando José ya estaba estable, otra vez, y a la cárcel.
A la cárcel lo mandaron. Ay, no. En esta semana aprendí una lección de mi esposo que me dijo, es que a veces los hijos de Dios queremos un trato especial. Y yo, oh, sí es cierto. Siempre queremos que nos traten, porque como ya estamos en el reino, ya no nos tiene que tocar nada. O sea, ya estoy por arriba de todos, ya a mí nadie me puede tocar. Decía, esos tratos especiales, yo dije, no, pues José nunca tuvo un trato especial. Si nos vamos por esa, hermano, o sea, sí llegó a ser gobernador y todo, pero yo no veo el trato especial. Fueron procesos, terminó uno, ya, llegó, se acomodó, ¿y qué le dice el Señor? Vámonos, José, ahora a la cárcel. Te tengo que formar en la cárcel. Hermano, tú y yo nos regaña el pastor y ya no sabemos ni qué vamos a hacer. O nos pasa algo en casa, ya nos estamos. Pero este chico en la cárcel, y allí en la cárcel, ¡ay! Los que lo leyeron van conmigo. Él hizo también, hermanos, un trabajo espectacular en la cárcel. Siempre estuvo con él y él decidió hacer las cosas bien, que esa es otra. Hermanos, en la cárcel, los que vemos las películas, ¿qué pasa en la cárcel? ¿Es bonita una cárcel? ¿El ambiente es grato? ¿La comida es rica? Híjole, ahí en esas películas se nota los que, ahora sí, los valentones, los que hacen bullying a todos, el deprimido, el que ya no hace nada. ¿Y José qué hizo? José se mantuvo firme e hizo un trabajo espectacular en la cárcel, lavando letrinas, pagó otra vez otro precio también muy fuerte. ¿Y qué pasó después? Que ahí mismo el jefe halló gracia en él, dijo, bueno, ¿qué tiene? Tiene un espíritu diferente, vas a ser el jefe de aquí. ¿No? Nosotros queremos llegar, ¿se acuerdan que hace 8 días yo les decía, no, yo quería ser la jefa de acá y acá? Y dice el Señor, pues empiécele desde abajo. Pero no es porque Dios sea malo, porque Dios quiera que, a ver, usted no sabe nada y aquí lo voy a tener humillado. No, es porque el Señor necesita que tú y yo aprendamos cosas básicas como es la autoridad. Para el Señor es muy básico, pero para ti, para mí, hermano, ¿es fácil sujetarte a alguien? Híjole, a mí me costó casi la vida aprender a sujetarme a mi papá y a mi hermana mayor. Y cuando el pastor me lo dijo, yo dije, es cierto, porque a mí nadie me puede decir nada, mucho menos mi hermana. Ay, mi hermana. Pero cuando las pruebas llegan y el Señor te dice, porque no sabes escuchar a tus autoridades, te pasó lo que te pasó. Y tienes que entenderlo de una o de otra manera. Y me duele que tenga que ser así, pero unas nalgaditas para que entienda. Lo mismo pasas y haces con tu hijo, ¿no? Necesitas aprender que yo soy tu mamá y a mí me das respeto, ¿no? Cuando te hablan feo y a ver, chiquita o chiquito, venga para acá, te amo muchísimo, pero desde chavitos deben de aprender quién es la autoridad, ¿sí o no, hermanos? Entonces ahí en la cárcel empieza a tener un proceso otra vez, porque como iba a ser gobernador, él ya sabía, ya había administrado una casa. Ahora a la cárcel, ahí vas a administrar un poquito más de comida que la que teníamos acá, porque acá pues a lo mejor era la esposa, los sirvientes, pero aquí me vas a ayudar con las letrinas. Y José, callado, fíjate cómo se va relacionando con nuestro Señor Jesucristo también, que también Él hizo lo que el Padre le decía y también Él no vino y esperó, como muchos de nosotros, como decía mi esposo, un trato especial. Mucho menos Jesucristo. Ni de su propia familia tuvo un trato especial. Dice que lo rechazaron, igual que a José. Y tú y yo siempre despertamos que me traten bien. Todos aquí, porque ya llegó Sara y todos aquí. Póstrense. La que sigue, porfis.
Vamos a entrar al tema que hace 8 días ya no pudimos terminar y que es la identidad de José y de los hermanos de José. Adri me recordó por el Espíritu, quiero que sepan, porque a veces, como dice el pastor, cuando ya uno está aquí, ya sabemos que es el Espíritu el que habla y cosas que yo ya no me acuerdo. Y Adri lo dijo cuando les hice la pregunta, o más bien la recomendación de que cada uno se identificara si fuera José o fuera un hermano de José. Y dije, ay, sí, y en la semana, por medio de mi esposo también, nos aclaró todavía más estas identidad, estas partes que tuvieron uno y otro. Fíjate cómo se va relacionando con el tema anterior del pastor Roberto. Dice que José fue preparado para cumplir un propósito en el futuro. ¿Sí? Sus hermanos en su identidad eran envidiosos. El Espíritu nos habló ahorita a las mujeres, ¿no? Dijo cuando trae unos tenis nuevos y envidias, y yo dije, ay, los hermanos de José tenían esa envidia. El Espíritu nos está hablando, hermanas, hermanos. Si en las casas todavía hay, es que el preferido, y como él es el preferido, pues es, no sé, le cargas más la mano. Si hay esa envidia, tienes que corregir. José, fuera de su casa, forjó una identidad. Primero vendido, después con Faraón y luego en la cárcel. En la cárcel también obtuvo una identidad. Ahí también, pareciera que era ya un tema muy, muy feo para José, pero ahí aprendió, mientras que sus hermanos todo el tiempo vivieron sin identidad, ¿cierto? Todo el tiempo. En ese lapso que él estuvo siendo forjado, sus hermanos cargando la culpa. Leímos hace 8 días donde dice que Jacob estaba enfermó, no comía de tristeza, y sus hermanos cargar con esa situación de ver a su papá así, no ha de haber sido nada fácil. José fue posicionado como cabeza. En el lugar en donde estaba era cabeza, ¿sí o no? En cualquiera fue cabeza. Aunque le mandaron lo que le mandaron ahí a la mujer esta. Y chicos, todo esto les va a ayudar a ustedes para cerrar todas las puertas, todas las ventanas, porque le decía a mi esposo, fíjate, no, esto lo platicé ayer con mi hermana Lorena. Le digo, fíjate, José, retomando el tema de que huyó y salió, no se quedó por una ventanita y viendo. ¿Y qué pasa con los jóvenes actualmente? Yo estoy impactada con los que ven la pornografía, porque dice que va de menos a más. Y entonces, no lo practico, pero estoy en la ventana. ¿Qué es una ventana? Tu compu, tu cel o cualquier aberturita que estés haciendo. José dijo, huyó. Por eso me gustaron esas dos. Huyó, salió. O sea, no se quedó ahí. No se quedó a observarla, pues ya se quitó todo. Pues a ver, me quedo un rato y la escaneo. No, se fue corriendo. Y esta abusadilla, pues le quitó la ropa y dijo, pues si no, pues ahorita vas a ver. ¿Cómo de que no? Entonces, todos estos principios te van a ayudar para cuando te llegue la prueba. A mí me encantó un día que dijo Joaquín, cómo me da risa, y perdón que use la palabra, pero dice, yo prefiero que me digan maricón a que aquí quede mi vida, hablaba de los carros cuando se atraviesan y todo, dice, no, a mí que me digan maricón, pero yo mejor no. Del valor que le das, o sea, por mí díganme lo que sea, ¿no? Pero muchas veces los jóvenes, ¿qué pasa? No, cuando te dicen esas palabras, no, es que ¿qué van a decir? Que soy gay y que esto. Entonces, pues la chava, ay señor, si ya sabes cómo soy, ¿para qué me invitas? ¿No? Frases que sacamos, ay mamá, pues es que ¿qué querías? Pues es que los amigos me mandan esas imágenes y pues bloquéalos. Tu teléfono tiene para bloquear. ¿Sabes qué, amigo? A mí no. Fíjense que yo trabajo con militares y constantemente se equivocan y me mandan unas imágenes tan más feas que después les da mucha vergüenza porque me dicen, señora, perdón. No se preocupe. No me asusto, pero porfa, no me mande esas imágenes, ¿no? Entre ellos tienen
ese es su estilo, son hombres, pero eso también no te voy a decir que ay, ya pequé porque lo vi, ya, ay, no. Bueno, dice la palabra, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Simplemente corrige. Si tienes una amistad así, que son muy comunes, muy constantes, o grupos, ¿no? Hay grupos de eso, ¿sabes qué? A mí no me agregues, yo te bloqueo, yo esto, yo aquello. Fíjate, cuando él era posicionado como cabeza, sus hermanos padecieron hambruna y desesperación, ¿sí o no? Él acá estaba siendo formado y llega la escasez y llega el tiempo de que se cumplen los sueños proféticos y ellos empiezan a padecer, sus hermanos. Mientras él ya estaba siendo preparado para lo que venía. José, con esos sueños proféticos, conoció los tiempos y planificó sobre esos tiempos. Tú y yo lo que estamos aprendiendo aquí, hermanos, nos tiene que despertar, porque el Espíritu nos ha hablado mucho de eso, de despertar porque los tiempos ya se están tornando difíciles. Lo acabamos de ver en la mañana con los pastores. Mientras que sus hermanos vivieron al día e ignoraban los tiempos. Sus hermanos, pues ya hay escasez, ignoraron. Hermano, esto nos tiene que hablar a nosotros como iglesia. Por eso les decía, tenemos que corregir muchas cosas, porque José representa esa iglesia que está planificando con los cambios que ya están, que ya nos alcanzaron. Si tú eres de los hermanos de José, lo vas a ignorar y te vas a salir de aquí. A mí no me pasa, a mí no esto, no. Pero si eres sabio y si te identificas en qué tiempo estás, te vas a dar cuenta de que el tiempo ya nos alcanzó. Él fue sustentador para su pueblo y para todas las naciones alrededor. El pastor lo dijo hace ratito con la tarea. No solamente fue para ellos, sino que también hizo Dios a través de José, le dio a Egipto muchas tierras, porque José, ¿quieres alimento? ¿Ya no tienes dinero? Dame tu tierra. Y los volvió ricos. Pero por la dirección de Dios, hermanos, si él se acuesta con esa mujer, ahí se pierde todo. Ahí se pierde. Dice, en tiempo de necesidad, sus hermanos, híjole, aquí hasta me puse chinita. Porque dice que aquí se cumplió la profecía cuando dice que estas gavillas se inclinaban ante él. Pero no solamente en reverencia, hermanos, también se inclinaron para pedirle, para decirle, no tenemos, ¿nos das? Y cuando lo vimos por el Espíritu con mi esposo, dije, ¡ay! Porque la iglesia está para dar, no para que le den. La iglesia está para dar, no para que le den. Y me quedó muy grande esto porque dije, ¿cuántas veces estamos nosotros en la actitud de los hermanos? Me da. Lo dijo el pastor al gobierno. Bueno. Ahí se cumplió la palabra profética que él, y también cuando las estrellas que se inclinaban ante él y todo, y no solamente fue porque sí se tuvieron que inclinar a él para pedirle, y también porque él era el gobernador, era el segundo. Entonces, por respeto, hermanos, el Señor nos quiere como cabeza, como iglesia. Pero tenemos que estar a la línea, tal como Jesucristo lo hizo, y sí se puede, hermanos, sí podemos. Porque así como este ejemplo de José, hay muchísimos que vamos a seguir desarrollando, pero que nosotros tenemos que prestar mucha atención a los sueños proféticos que el Señor nos ha hablado, y en uno de esos que creo que fue el de Clarita, me parece, donde nos decía que arrepiéntanse, sí, ¿verdad, Clarita? Arrepiéntanse. Después otros de despertar, de palabritas que se van quedando, ¿y de qué te vas a arrepentir? Si ya aceptaste a Jesucristo, pues de que a lo mejor y piensas que esto no es para nosotros, de que puedes estar en la línea ignorando los tiempos. Me impresiona porque en estos tiempos que ya se están poniendo tan difíciles, la Biblia lo dice, que en los últimos tiempos habrá gente que se va a estar casando. ¿Sí? Unos van a estar en la boda, otros allá. Y tú mientras estás, no pasa nada.
Pero fíjate, José, aún así, si él soñó muchísimos años antes lo que vivió acá. Y de que se cumplió, se cumplió. Entonces, la palabra en nuestro libro de texto es una profecía. Y aunque tú y yo digamos ahorita, no pasa nada, estás ignorante de los tiempos, no significa que no va a pasar. Pero lo que el Espíritu Santo te quiere mover en esta mañana es que tú seas de esa gavilla que está erguida delante del Señor, que el Señor lo tiene bien parado en la posición y que los demás vengan y te pidan, ¿cómo le haces? ¿Cómo esto? ¿Cómo aquello? ¿Cómo acá? Que vayas guardando para el tiempo de crisis, que vayas teniendo ideas de parte del Espíritu de qué voy a hacer ahora que los tiempos ya ya nos llegaron, que la gasolina ya subió, que todo está, de verdad necesitamos coordenadas precisas, hermanos, para enfrentar lo que viene. Pero yo hoy en el Espíritu quiero pedirte que te despiertes y que digas, ¿dónde estoy? A veces sí soy José. Bueno, cuando viene la esposa de este cuate, pues es que sí, a mí sí me gusta, ¿qué tanto es tantito? A lo mejor estás ahí en esa actitud todavía de tinieblas, de en lugar de dedicarle tiempo a la palabra, lo que te está dando el Señor, para que seas fortalecido en los tiempos que vienen, tú estés en el otro lado, no pasa nada. Decía mi hermana ayer que platicábamos, pues es que es más fácil, pues ya vemos, ¿no? En la casa. La esposa está, oye, por favor, mira los hijos, mira que no hay dinero, espérate, no pasa nada. Ay, tú siempre eres bien así, como que bien desesperada. Pues ya vemos, cuando llegue ya vemos. Ay, cuando crezca ya vemos qué hacemos. Y la esposa y ya, por favor, y tú, ay. Imagínate cuando te llegue, como en este caso que empezó la hambruna ya, y la escasez de 7 años. Decíamos ayer, en los 7 años que José estuvo trabajando, yo no dudo que más de uno de sus trabajadores le ha de haber dicho, ay, ¿para qué almacenar tanto? Ya párele. Ya, usted, José, exagera. Si ya tenemos un buen, ¿quién se va a comer todo esto? ¿Y qué trabajó? Bodegas. Ahí estábamos platicando, ¿te imaginas todo lo que ha de haber hecho José? Lugares donde guardar, y acá se ve, pues acá y más y guarden 7 años, 7 años. Dios nos está hablando ahorita, hermanos, porque los tiempos ya están y tú te puedes poner en la posición de acá o en la posición de José, en la posición en la que el Señor quiere que estés, realmente en estar en esa luz. Si tienes problemas con todo lo que acabamos de hablar, con tu teléfono, con redes sociales, con todo lo que está batallando, el pastor Sergio, cuando nos hablaba de que teníamos que tener una hojita para ahí estar quitando lo que nos estorbaba, vuélvele a sacar copias y vuelve otra vez. Ahorita tenemos tiempo, porque llegará el momento en que ya no vamos a tener el tiempo. Entonces ahorita, a ver, sacúdete, vacíate de eso y di otra vez, a ver, pues voy desde el principio, a ver, ¿de qué habló Sergio? Y esas hojitas están bien prácticas porque ahí tú vas a sustituir los tiempos en los que estás. Pues si le dedicaba 10 minutos a, no sé, al Face, pues ahora lo voy a hacer, voy a leer acá. Pero tiene que haber una determinación y una decisión. Nadie más que José siempre estuvo ahí diciendo sí o no, desde el principio, desde siempre. Entonces, creo que con esto ya terminamos. De mi parte, yo les quiero decir que como iglesia estamos en un tiempo que yo agradezco al Señor porque nos está despertando, porque nos está moviendo, nos está inquietando, y como nunca la revelación de su palabra la tenemos aquí a la mano, en tu teléfono. Hay una niña que va muy seguido a buscar a Jimena en un local que tenemos ahí. Esta niña se llama Alexa, tiene como 5 años, ¿no, Jas? Y el otro día me dijo que yo puse la Biblia en audio porque estaba haciendo unas cosas, y me dijo, ¿qué es eso? Y le dije, ay, mira, esta es la Biblia. ¿Tú conoces a Dios? Y me dijo, no, yo no. Le digo, pues mira, Dios habla.
Dios habla y habla por medio de esto. Esta es la Biblia y le enseño el teléfono y todo y me dice, yo nunca he oído de él. ¿Cómo me va a hablar? ¿Cómo me va a hablar? Y yo dije, ay, Señor, a ver, de 5 añitos, ellos nunca van a escuchar ni reciben nada, hermano. Nada. Ya empecé a platicar con ella y todo, pero ella se quedó con la idea de que en la Biblia audible, ya ves que le pones ahí en tu bocinita y ya se escucha, ella decía que ese era Dios. Entonces me decía que se lo pusiera, porque yo quiero oír a Dios, yo quiero oír a Dios. Y le dije, no, pero tranquila, Él no es Dios, Él está leyendo, pero esta palabra y así ya le empecé a explicar. Y dije, ¿cuánta necesidad hay? Porque en sus casas no les enseñan nada. Entonces le dije, mira, te voy a venir a traer los martes para que vayas a ver, hay un grupo de niños. Y ese martes su mamá no va a trabajar ahí, porque hay un mercado. Y ay, dije, ¿cómo? Y le dije a su mamá, déjamela. O si quieres, vamos para que tú también estés ahí escuchando a lo que se habla, porque la niña quiere conocer a Dios. Dice, es que el otro día yo en mi cuarto, yo oí que dijeron, Alexa, Alexa, dice, yo creo que fue Dios, ¿verdad? Y le digo, tal vez. Le dije, Él te va a hablar en sueños, te va a hablar ahorita, te está hablando por medio de mí, que Dios existe. Le puse los videos de Superlibro de la Creación, porque pero ella, ¿saben cuál era su mayor pregunta? ¿Cómo hizo Dios al hombre? Pero ¿cómo que de lodo? 5 añitos, hermanos, toda la tarde la tuve ahí conmigo, pero ¿cómo? Y le explicaba algo, ¿y por qué? Y le volví a decir algo, ¿y cómo? Y yo, ándele, tiene que aprender en un lenguaje sencillo para una niña que nunca ha escuchado nada de Dios. Tú y yo tenemos aquí muchísimo, hermano, pero no permitas que tu cuerpo, que tu mente se llene de cosas que te pueden robar la bendición de volver a aprender. Dijo el pastor Víctor un día, hay que desaprender para volver a aprender. Y esto es lo que el Espíritu nos está hablando. Así que vamos a ponernos de pie, por favor. Desentúmanse un poquito y oro si alguno de los jóvenes o un adulto está sufriendo, batallando algunas circunstancias, Señor, oramos como tu iglesia, los fortalecemos en tu fe y declaramos que son más que victoriosos en la prueba que estén pasando, Señor. Y que en esta semana, aun cuando vengan pruebas, recordemos, Señor, que tú has vencido toda aflicción y que tú estarás con nosotros, como dice tu palabra, todos los días hasta que tú vuelvas por tu amada iglesia. En el nombre de Jesucristo, gracias, Señor. Amén. Amén, hermanos, estamos despedidos.